Me van a decir si por favor se puede ver bien la pantalla. ¿Se observa? Sí, Oxy. Sí. Ya. El tejido muscular, ya, es un tejido básico del cuerpo. Eso hay que empezar con ese concepto. Nosotros, si nos acordamos, en el cuerpo humano, histológicamente hablando, están conformados por cuatro tejidos básicos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Uno era el epitelial, el otro era el conjuntivo, el otro era el muscular y el nervioso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tejido muscular, estamos hablando de un tejido básico del organismo. En base a este tejido se van a formar órganos o los órganos van a estar conformados por tejido muscular. Y el tejido muscular tiene una función clave, principal, ya que es la de generar contracción. Y esa contracción genera, en muchos casos, movimiento, ¿ya? Genera movimiento del tejido y por ende, si está en un órgano, también genera movimiento del órgano. Cuando hablemos de tejido muscular, como les decía, es un tejido básico de nuestro organismo, nosotros tenemos que pensar dónde nosotros tenemos presencia de tejido muscular, dónde hay. El tejido muscular se divide en dos categorías grandes. Se divide en el tejido muscular estriado, ¿ya? Estriado, y en el tejido muscular liso. Esas son sus dos grandes clasificaciones, en un estriado y en un liso. La clasificación de estriado liso lo dicen por sus citoplasmas. Si ustedes se fijan, esta de acá o esta de acá es una célula muscular. En este caso es una célula muscular cardíaca, en este caso es una célula muscular esquelética. Pero a estos dos tipos de células musculares se les denomina estriadas. ¿Por qué? Porque presentan estriaciones en el citoplasma, ¿ya? Y eso se puede ver al momento de observar un... Por eso este es tejido muscular estriado. Eh, Dentro de la clasificación del tejido muscular estriado encontramos al tejido muscular esquelético y al tejido muscular cardíaco. Son estriados los dos. Fíjense que el tejido muscular esquelético se encuentra en donde Auxiliar. principalmente... Disculpe, ¿Se me Oxy. escucha? Eh, Se ve su pantalla, pero no la diapositiva. Ah, ¿no se ve las imágenes? No. A ver, ¿qué pasó? No se ve entonces lo que estoy mostrando ahorita. Auxiliar, buenas noches. Una pregunta. Una pantalla. Su fondo de pantalla. ¿Verdad? Pues a ver, vamos a solucionar eso, Bringa. Las clases están siendo grabadas, disculpe. No, no está siendo grabada porque no tengo un medio para grabarla ahorita. A ver, déjeme lo soluciono. Bueno, ahí se ve mi fondo de pantalla, dicen, ¿no? Si le muestro esta imagen, no, o sea, no aparece nada, la diapositiva. Seguimos viendo el fondo de pantalla. ¿Todavía no se ve nada? Todavía no, Oxy. Pues, a ver, deme un cachingo, por favor.
Ahora sí se puede ver. ¿Me confirman, por favor? Ya se ve, Oxy. Ya, pero creo que no se ven las imágenes. Ya, así lo vamos a manejar, ¿ya? Cualquier cosita me paran nomás. Entonces, como les decía, quería mostrar esta parte de acá. El tejido muscular es un tejido que se caracteriza por contracción, genera movimiento, ¿ya? Tiene la capacidad de generar fuerza y esa fuerza genera movimiento. Les decía que nosotros tenemos una clasificación del tejido muscular grande, ¿no? Es la clasificación de los tejidos estriados y la clasificación de los tejidos lisos. Es decir, tenemos un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso. Dentro de la clasificación de los tejidos estriados, musculares estriados, tenemos al tejido estriado cardíaco y al tejido estriado esquelético. Fíjense que, o no sé si lo podemos observar en la imagen, acá le voy a poner una flecha. Fíjense que el tejido muscular, ya, el tejido muscular esquelético, fíjense que pertenece principalmente a los músculos que tienen origen e inserción dentro de una estructura ósea, ¿ya? Es básicamente lo que ustedes ven en anatomía. Ustedes dicen, este músculo se llama bíceps braquial, este es el tríceps, este es el bicipital, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de tejido muscular esquelético a todo tejido muscular que tenga origen e inserción dentro de un tejido óseo, ¿ya? Estos tejidos musculares esqueléticos se caracterizan por generar movimiento, o bueno, la contracción que ellos generan permiten el movimiento o desplazamiento de la persona, ¿ya? Hay contracción, hay relajación y eso genera ciertos movimientos dentro del organismo humano, ¿ya? Después tenemos dentro de la clasificación de los estriados a las células, al tejido muscular cardíaco, ¿ya? Este tejido muscular cardíaco, que me gustaría poder señalarlo, que es este de acá. El tejido muscular cardíaco se encuentra principalmente en corazón, ¿ya? El tejido muscular esquelético y el cardíaco van a variar en cuanto a su la estructura histológica que presentan ambos tipos de tejido, a pesar de que ambos son estriados, se ven diferentes en placa histológica, pero ambos comparten el ser estriados. ¿Y qué son las estriaciones que uno puede ver? Si ustedes observan las imágenes de las células cardíacas o de la célula esquelética, fíjense que presentan como líneas, vulgarmente, ¿no? Que cruzan o cortan el citoplasma. Básicamente, esta es una organización de sus proteínas. El tejido muscular esquelético tiene la capacidad de contracción gracias a dos proteínas principales, ya que ahorita lo vamos a tocar, que son la actina y la miosina. Estas dos proteínas interactúan entre ellas para generar contracción. Entonces, esas estriaciones que se observan en la imagen de las células estriadas son la organización de las proteínas de actina, las proteínas de miosina, en lo que se conoce como sarcómeros. Ya básicamente los sarcómeros son la unidad funcional contráctil del tejido muscular, ya estriado, no del liso. Y fíjense que en la otra clasificación que les comentaba, nosotros tenemos al tejido muscular liso. El tejido muscular liso no presenta esas estriaciones, es decir, no presenta esa organización al igual que lo tiene el tejido estriado. Es por eso que en una placa histológica el tejido muscular liso, las células musculares lisas se ven sin estriaciones en su citoplasma. Simplemente una célula muscular lisa se caracteriza, ¿por qué? Por presentar su núcleo y su citoplasma un poco en lo que se conoce como la forma fusiforme, es decir, alargada, y nada más. Su citoplasma no se observan las líneas o no se observan las estriaciones. En cambio, en el tejido muscular cardíaco, en el tejido muscular esquelético, en una placa sí se puede observar las estriaciones y me da a entender o me ayuda a eso a entender qué tipo de tejido muscular yo estoy observando, ¿ya?
Un dato clave o importante cuando nosotros queremos reconocer una placa, ejemplo, digamos, a ustedes les ponen una placa de corazón o les ponen una placa de tejido muscular esquelético, ya cualquiera, ¿cómo uno sabe que está viendo cardíaco o cómo uno sabe que está viendo esquelético? ¿En qué se basa? ¿Qué observa uno para poder determinar que es uno o es el otro? Y aquí hay, lo que es importante son las diferencias histológicas que presentan las células musculares. A una célula muscular nosotros la denominamos miocito. Ya cuando ustedes escuchen miocitos, estamos hablando de células musculares, pero no es la única forma de denominar a las células musculares, también se les llama fibras musculares. Cuando ustedes lleguen a escuchar el término miocito, el término fibra muscular o célula muscular, están hablando de lo mismo. Básicamente son sinónimos. Una fibra muscular es lo mismo que decir un miocito y es lo mismo que decir una célula muscular, ¿ya? Estamos refiriéndonos a las células que conforman ese tejido. Ahora, lo que les decía, ¿cómo yo diferencio entre una célula muscular cardíaca, un cardiomiocito, y cómo diferencio a una célula muscular esquelética? ¿Qué es lo que los hace diferente y si eso se puede observar en una placa histológica? Si ustedes observan en la célula de arriba, que dice célula muscular cardíaca, y en la que está abajo, que dice célula muscular esquelética, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden observar así en la imagen, en el dibujito, en el esquema? ¿Quién me dice? En la célula muscular esquelética el núcleo está más periférico. Ya. ¿Y en la cardíaca? Está más centrado. Exacto. Eso es clave. Para yo poder reconocer esquelético o cardíaco, me fijo en la forma de las fibras musculares o de las células musculares, que es lo mismo. Una célula muscular cardíaca, su núcleo es central, ¿ya? Me gustaría hacer un diagrama acá, pero no se puede apuntar, no sé por qué. Pero si ustedes se fijan en el esquema de la célula muscular cardíaca, fíjense que es una célula que tiene un solo núcleo y su núcleo es central. Ya es una célula uninuclear, solo tiene un núcleo y su núcleo es de posición central. Y eso se puede observar en una placa histológica. ¿Y qué se diferencia de la célula muscular esquelética? Si ustedes se fijan el diagrama de abajo, la que dice célula muscular esquelética, la célula muscular esquelética se caracteriza por tener muchos núcleos, es decir, una fibra muscular esquelética es multinucleada, es decir, la célula tiene varios núcleos y sus núcleos son de disposición periférico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Imagínense ustedes en su cabecita un cilindro o un tubo, ¿ya? Cuando hablo yo de disposición central es que el núcleo está en el centro de ese tubo, ahí lo podemos observar. Pero cuando hablamos de disposición periférica es que en la célula muscular esquelética los núcleos están alrededor de ese tubo, básicamente. ¿Se puede entender, no? Ese concepto. Esa es una gran diferencia histológica que yo puedo observar al momento de intentar reconocer, estoy viendo tejido muscular cardíaco o estoy viendo tejido muscular esquelético, ¿ya? Pero más adelante vamos a detallar unas cositas más. En cambio, el tejido muscular liso no se presenta estriaciones y generalmente lo voy a encontrar en muchísimos lados. Tejido muscular liso está en muchos lugares y se observa como células aplanadas, o bueno, no tan aplanadas, sino de forma fusiforme, y con un núcleo relativamente central. Básicamente es eso, ¿ya? Un dato importante que me olvidé o me obvié es que el tejido muscular liso se encuentra principalmente en vísceras, ¿ya? Vísceras abdominales, por ejemplo, todo el sistema digestivo, en los uréteres, en los vasos sanguíneos. Básicamente, el tejido muscular liso va a estar revistiendo órganos o estructuras que presenten una luz, ¿ya? Y que requieran de la presencia de tejido muscular liso. Generalmente el tejido muscular liso está en toda la porción del sistema digestivo. Cualquier parte del sistema digestivo que ustedes se puedan imaginar tiene presencia de tejido muscular liso, excepto el esófago, ¿ya? El esófago es el único tejido o el único órgano del sistema digestivo que tiene tejido muscular estriado y tejido muscular liso, ya que lo vamos a hablar mucho más adelante cuando hablemos de digestivo.
pero generalmente en el sistema digestivo la predominancia hay de tejido muscular liso. Cuando nosotros vemos el tejido muscular, ya tenemos que estudiar el tejido muscular, tenemos que asociarlo de lo más grande hacia lo más pequeñito, ver la estructura más grande hasta la estructura más pequeña que se pueda observar. ¿Perdón? Ya. Entonces, en la imagen de la derecha, fíjense que estamos viendo un músculo. Ya, imagínense que puede ser el músculo que ustedes quieran. En este caso vamos a hablar del esquelético, ¿ya? Porque tiene esta disposición estriada. Imagínense que es el bíceps, el braquial, el femoral, etcétera, ¿no? Estos tejidos musculares son una unión de varios fascículos. Si ustedes observan la imagen, el músculo estaba formado por varios fascículos, ¿ya? Y estos fascículos musculares están formados cada uno por muchas fibras musculares. ¿Qué era una fibra muscular? Era una célula muscular o un miocito. Entonces, ¿cómo es el orden? Los miocitos se agrupan entre ellos y me forman un fascículo, que es este de acá. Y el fascículo se agrupan varios fascículos y me forman el músculo. Fíjense que en el músculo también nosotros tenemos presencia de membranas. Si ustedes se acordarán, por ejemplo, en el tejido cartilaginoso o en el tejido óseo, hay membranas que recubren generalmente a los tejidos. Y no es excepción en el músculo. En el músculo también hay membranas que recubren. A la membrana que recubre a todo el músculo, es decir, el músculo tiene una membrana de tejido conectivo que lo recubre, se le denomina epimicio, ¿ya? Ahora, el músculo está formado por varios fascículos musculares. A cada fascículo también lo recubre una porción de tejido conectivo. A esa porción la conocemos como perimicio. Y el fascículo muscular está conformado por fibras musculares. A cada fibra muscular nosotros conocemos, la membrana que recubre a cada fibra muscular se le conoce como endomicio, ¿ya? Estas tres membranas que recubren a distintas zonas o lugares del tejido muscular son de tejido conectivo. Ya no nos olvidemos eso. Entonces le va a proveer ciertas o le va a ayudar en ciertas funciones a las células musculares que lo requieran. Pero estas células musculares, las fibras musculares, también tienen estructuración más pequeña. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, la fibra muscular está formada por pequeños tubitos, ¿ya? Estos de acá, que se denominan miofibrillas. Básicamente, la fibra muscular o la célula muscular dentro de su citoplasma tiene un montón de miofibrillas. Esas miofibrillas están formadas por miofilamentos. Y en esos miofilamentos ahí están dos, los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Los miofilamentos gruesos básicamente son la proteína de miosina y los filamentos delgados son lo que es la actina, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ir de lo más pequeño a lo más grande, la miosina y la actina se agrupan y me forman miofilamentos. Los miofilamentos se agrupan varios y me forman miofibrillas. Varias miofibrillas están dentro de una célula muscular. Varias células musculares se agrupan, me forman un fascículo. Varios fascículos se agrupan y me forman un músculo, un tejido muscular. ¿Hasta ahí vamos entendiendo o alguien se chipó ya? ¿Se entiende, Oxy? Ya, me parece bien. Entonces, estas dos proteínas, la proteína de miosina y la proteína de actina, son las que le van a conferir al tejido gran capacidad de fuerza o de generación de fuerza, y esa fuerza se va a traducir en movimiento. La proteína de actina está en muchos otros tejidos, ya eso hay que recalcarlo. Está en varios tipos de tejidos y aún así en las mismas células. Pero no todas las células tienen capacidad de contráctil, como lo hace el músculo. ¿Por qué? Porque el tejido muscular es el único que tiene estas proteínas, pero en abundancia. Es decir, el tejido muscular tiene gran cantidad de actina, gran cantidad de miosina, y es por eso que este tejido muscular es capo para generar contracción. ¿Otra célula puede tener filamentos de actina? Sí, pero los filamentos de actina no son en tan cantidad para que generen esta fuerza, esta contracción, como lo hace el tejido muscular.
Es por eso que este tejido muscular es un básico, es algo especial, por así decirlo, ¿no? Es uno de los 4 tejidos básicos, porque solo él tiene esa capacidad de generación de fuerza, ¿ya? Hay algunos conceptos que antes de que hablemos más a fondo del tejido muscular que hay que saber. En nosotros, a una célula normal, a la membrana que le recubre, se le llama membrana citoplasmática, ¿no? Cualquier célula tiene su membrana celular, su membrana citoplasmática. En el caso del músculo, a la membrana citoplasmática nosotros le conocemos como sarcoplasma, ¿ya? Cuando ustedes escuchen el término sarcoplasma, estamos hablando de la membrana celular de la fibra muscular cualquiera, cardíaca, esquelética, pero el sarcoplasma es la membrana celular de la fibra muscular. Ahora hay otro concepto, el sarcolema. ¿Qué es? El sarcolema básicamente es el retículo endoplásmico rugoso. Nosotros en las células tenemos retículo endoplásmico rugoso y liso, y esos reciben un nombre, ¿no? Que es el retículo, el RER. Pero en el caso del tejido muscular y de las células musculares no se les denomina específicamente retículo endoplásmico rugoso. Generalmente la denominación que reciben es sarcolema, la membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen sarcolema, estamos hablando de su retículo endoplásmico rugoso. Y cuando ustedes escuchen sarcoplasma, estamos hablando de la membrana celular de una fibra muscular. Ahora, lo que vemos acá en esta imagen, de hecho, se ve el puntero. ¿Se ve el puntero, no, chico? Tenía puntero todo este tiempo. Ya. ¿Qué dice? Me momí. Ya. Ahora, si ustedes se fijan en este diagrama de acá, vemos lo mismo que hemos visto hace rato. Acá tenemos un músculo, el que ustedes quieran. Este músculo está formado por fascículos. Fíjense que varios fascículos me forman el músculo. Estos fascículos, a su vez, están formados por células musculares o fibras musculares, cada una de ellas. Y cada fibra muscular presenta su sarcoplasma, que es su membrana, y su sarcolema, que es su retículo endoplásmico. Estas fibras musculares están formadas o tienen en su citoplasma miofibrillas. Y si fuéramos más pequeños todavía, a ver, alguien me dice que lo acepte. Vamos a aceptar un cachito. ¿Dónde era para aceptar? Ya, volvamos. Entonces, retomando, las fibras musculares presentan miofibrillas. Y si fuéramos más pequeños todavía, las miofibrillas están formadas por miofilamentos. Y esos miofilamentos pueden ser de dos tipos, de actina o de miosina. Entender la estructuración de un tejido muscular es clave. Me va a facilitar a poder entender a mayor grado cómo ocurre el proceso de contracción muscular. Fíjense que si nosotros viéramos las miofibrillas, que son estas de acá, había de dos tipos, los miofilamentos delgados, que son los de actina, y los filamentos gruesos, que son los de miosina. Fíjense, este diagrama de acá es bonito. Básicamente, lo que uno puede observar en las estriaciones de una fibra muscular es esto, la organización que éstas tienen. Fíjense que un filamento de actina siempre está sobre un filamento de miosina y siempre están así entrecruzaditos ambos. No sé si tengo un gráfico más bonito. Ambos se están entrecruzados. Los filamentos de actina, están sobrepuestos sobre los filamentos de miosina. Estos dos filamentos, los de actina y de miosina, cada uno presenta características químicas, ¿no? Que le da su función específica dentro de la fibra muscular. Fíjense que los filamentos de miosina presentan una cola de cadenas pesadas y presentan cabezas. En estas cabezas están la cadena pesada y se les une una cadena ligera, ¿ya? Eso no es tan importante, pero lo que yo quiero que ustedes sí entiendan es que el filamento de miosina proyecta estas cabezas. Fíjense que tiene muchas cabezas. Esas cabezas son las cabezas de miosina. Estas cabezas de miosina tienen una característica importante.
cada una de estas cabezas tiene un sitio de unión de ATP, ¿ya? Básicamente son ATPasas, degradan o utilizan ATP, ¿ya? Es por eso que el tejido muscular requiere de ATP para generar contracción. Si no hay ATP, no hay contracción muscular, ¿ya? Entonces, estas cabezas de miosina tienen la capacidad de recibir ATP y utilizar la energía del ATP para generar el proceso de contracción. Esto es característico del filamento de miosina. Y los filamentos de actina, fíjense que son filamentos mucho más delgados que los de miosina, pero fíjense que pareciera que van como en viborita, entrelazados unos con otros. Eso es porque los filamentos de actina están formados por dos cadenas de actina filamentosa, o lo que se llama como actina F. La actina F se va enrollando entre sí misma y me forma el filamento de actina. ¿Se entiende, no? Entonces, como que agarráramos dos hilos, ya, y los fuéramos enrollando uno con otro, básicamente es la misma estructura que tiene el filamento de actina. Dos filamentos de actina F se enrollan uno sobre el otro, me forman esta estructura característica. Pero el filamento de actina tiene más componentes importantes, ¿ya? Si ustedes se fijan en el gráfico, los filamentos de actina presentan sitios activos, o también se les conoce como sitios de unión de actina. Básicamente, las cabecitas de miosina, cada cabecita de miosina se conecta con cada uno de estos puntos de unión, estos sitios activos, ¿ya? Básicamente tiene una afinidad química. La cabeza de miosina se va a unir con ese sitio de unión actina y se inicia el proceso de contracción. ¿Qué más tiene mi filamento de actina? Fíjense que tiene estas tres proteínas que en conjunto se las conoce como el complejo troponina, ¿ya? El complejo troponina es un complejo de proteínas de tres tipos. Tenemos la troponina I, la troponina T y la troponina C, ¿ya? Hay tres tipos de troponinas y en conjunto las troponinas me forman el famoso complejo de troponina. Y este complejo de troponina está asociado a una proteína que se conoce como la tropomiosina. Esta tropomiosina es una fibra o un filamento que envuelve al filamento de actina. Es decir, ya que aquí tengo mi actina formada por actinas enrolladas y por encima hay una molécula o una proteína de tropomiosina que lo va enrollando. Este complejo de troponina se pega o se ancla a través de la troponina T hacia la tropomiosina. Básicamente están pegados. Vámonos a este grafiquito de acá. Lo mismo que les decía. Acá tengo mi filamento de miosina. Acá está su cabecita de filamento de miosina. Y fíjense que la cabeza de miosina tiene capacidad de recibir ATP. Ya es una ATPasa. Degrada ATP y utiliza la energía generada. Y el filamento de actina, ¿cómo es? Fíjense que son cachinas, por así decirlo, que se van enrollando una sobre otra. Las actinas F se enrollan uno sobre la otra. Y fíjense que hay una proteína más delgadita que va tapando, envolviendo muy por encima a la actina, que se conoce como la tropomiosina. Y fíjense que hay un pequeño complejo de tres proteínas pequeñas que se las conoce como el complejo troponina. Hasta ahí estamos claros, ¿no? La estructuración de los miofilamentos. ¿A alguien le queda duda hasta acá? Ya. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo es que el músculo tiene capacidad de generar contracción? Si ustedes ahorita, por ejemplo, deciden, por ejemplo, flexionar su brazo, estirar su pierna, etcétera, ahí mismo en nuestro tejido muscular está ocurriendo procesos de contracción y de relajación simultánea, ¿ya? Pero ¿cómo es que el cuerpo o el músculo tiene la capacidad de contraerse al mismo tiempo? Si ustedes, por ejemplo, agarran o flexionan su brazo, el músculo que se contrae no se contrae una pequeña porción y después se contrae otra porción, no, se contrae al mismo tiempo, ¿ya? Es una capacidad que tiene el tejido muscular para contraer contracción simultánea. No es que se contrae primero una fibra muscular, después la otra, no. Se contraen casi al mismo tiempo todas las fibras musculares. Para que haya proceso de contracción, aquí interviene mucho el sistema nervioso, ¿ya? Que la vamos a hablar en otra clase o más adelante. El sistema nervioso es el que manda, por así decirlo, ¿no? Es el que le dice al músculo, contráete, relájate.
Nosotros tenemos, cuando hablemos de sistema nervioso, tenemos dos tipos de sistema nervioso según la función. Tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquel que yo controlo. Si ustedes ahorita quieren flexionar su brazo, lo van a flexionar, es su voluntad. El sistema somático se encarga de las funciones voluntarias, lo que yo puedo o decido hacer, flexionar mi brazo, estirar mi pierna, caminar, saltar, bailar. Entonces, cada vez que mi músculo se quiera contraer, el sistema nervioso somático se está encargando de generar o iniciar el proceso de contracción. Entonces, no se olviden, y esto es una pregunta que suele colocar el doctor, todo inicia con la estimulación nerviosa a través de un neurotransmisor que es la acetilcolina. Para que el músculo se llegue a contraer, lo primero que se necesita es que haya una señal nerviosa de contracción. Si no hay señal nerviosa, el músculo no se va a contraer. Requiere de la señal nerviosa. ¿Para qué? El potencial de acción, ¿para qué? Para que inicie el proceso de contracción. Entonces, ¿cómo el sistema nervioso envía esa señal? Básicamente, si ustedes lo están estudiando en anatomía, nosotros tenemos ramificaciones nerviosas. Ahí está tal nervio y da tales ramas, y esas ramas inervan tal músculo, ¿no? Ustedes lo están estudiando de esa forma en anatomía. Básicamente, las ramificaciones de cada nervio, de cada rama nerviosa, van ingresando dentro de las fibras musculares y empiezan a secretar, cuando se requiere contracción, acetilcolina. Ya no se olviden de esto. Para que inicie mi proceso de contracción, lo primero que hace el cuerpo es mandar a través de la vía nerviosa acetilcolina, un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor va a iniciar el proceso de contracción muscular. ¿Cómo lo hace? A ver, tengo un grafiquito por acá. Creo que no, ya. Vamos a hacerlo acá. Imaginemos que esta es mi fibra muscular. Ya acá está su citoplasma, aquí está su sarcolema y todos los componentes. Entonces las ramificaciones nerviosas llegan cada una hasta cada una de las fibras musculares. En este nivel, a nivel de su membrana citoplasmática, empiezan a sintetizar o a secretar, perdón, acetilcolina. Esa acetilcolina la va a receptar la membrana de la fibra muscular. Si la membrana de la fibra muscular capta la acetilcolina, inicia el proceso de contracción. ¿Pero cómo? Cuando la acetilcolina se une al receptor de membrana de la fibra muscular, inicia una apertura de canales, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cuál era la función de las proteínas canal de la membrana citoplasmática? Las células tienen en su membrana citoplasmática proteínas canal. ¿Alguien sabe para qué servían? Acá lo tengo, ¿ya? Fíjense, las ramificaciones nerviosas, las neuronas en sus terminales sinápticas, van a cada una de las fibras musculares, ya buscan a cada una de las fibras musculares. Entonces, cuando llegan a este nivel, empiezan a secretar acetilcolina. ¿Esa acetilcolina qué hace? Fíjense que esa acetilcolina va a unirse, acá lo tengo, va a unirse la acetilcolina con la membrana de la fibra muscular. Entonces, la acetilcolina se une con su receptor y abre canales. Esos canales van a dejar entrar a la molécula de sodio, ya un ion importantísimo que inicia el proceso de contracción. Entonces, cuando uno quiere contraer el músculo, un ejemplo, voluntariamente, lo que está ocurriendo a ese nivel es que la fibra nerviosa está mandando acetilcolina a la fibra muscular. La fibra muscular capta la acetilcolina y empieza a abrir canales de sodio. Esos canales de sodio van a tener una función importante, es que el sodio que ingresa va a estimular la apertura de los canales de la membrana sarcoplasmática, es decir, de la membrana del retículo plasmático. La fibra muscular esquelética, cardíaca, ambas, se caracterizan por almacenar un ion importante que es el calcio. Básicamente, en el retículo endoplásmico de la fibra muscular hay gran almacén de calcio, pero está ahí atrapado, no sale, se queda ahí adentro.
¿Cuándo sale? Cuando entra el sodio. ¿Y por qué entró el sodio? Porque se liberó acetilcolina y esa acetilcolina estimuló o abrió canales de sodio en la membrana de la fibra muscular y ese sodio estimuló a su vez la apertura de calcio, de los canales de calcio del retículo endoplásmico rugoso. Entonces el calcio sale de la célula o sale del retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué hace? ¿Dónde va a parar? Ya esto es importante. El calcio que salga va a parar en la troponina C. Ya había tres tipos de troponina, la T, la I y la C. El calcio que sale del retículo endoplásmico rugoso se une con la troponina C y en la unión del calcio con la troponina C hace que la molécula de tropomiosina sufra un desplazamiento, ¿ya? Fíjense que la tropomiosina está perfectamente anclada a donde se une la cabeza de miosina. Es como si fuera un protector, algo que cubre el sitio de unión de la actina. Fíjense que la tropomiosina lo cubre a los sitios de unión de actina. Por ende, la cabeza de miosina no se puede unir, porque si esto está tapado, no se puede unir. Necesita que eso se libere, se descubra, y así la cabeza de miosina se puede anclar al sitio de unión actina. Pero en un estado de relajación, cuando no está ocurriendo nada, los sitios de unión actina están tapados. Cuando se destapan, cuando se inicia la contracción, se manda la señal nerviosa, el sodio libera calcio y ese calcio estimula la troponina C. ¿Y qué hace la troponina C? Hace que la tropomiosina se desplace, ¿ya? Y si yo desplazo la tropomiosina, estoy destapando estos sitios de unión a actina que tiene el filamento de actina. Y si se destapan los filamentos de actina, los sitios de unión, las cabezas de miosina se unen, se pegan por afinidad química, ¿ya? Y se inicia el proceso de contracción. Un poco chipante, ¿no? ¿Repetimos esa parte? Ya, pero que no se les olvide, para que inicie el proceso de contracción, lo primero que ocurre es la señal nerviosa, básicamente liberación de acetilcolina. Cuando no hay acetilcolina, no va a haber nada o no se va a iniciar nada y por ende no va a haber contracción. Entonces, el primer estímulo para la contracción muscular es liberación de acetilcolina. Y esa es una pregunta, lo pregunta el doctor, ¿ya? Esa acetilcolina va a estimular al sodio a entrar y ese sodio va a estimular a que el calcio se salga del retículo endoplásmico. Y ese calcio se va a ir a unir a la troponina C. Cuando el calcio se une a la troponina C, se cambia la forma de la proteína y desplaza. ¿Para qué? Para que cada una de las cabecitas de miosina se pueda unir al filamento de actina. Y cuando las cabezas se unen, se inicia la contracción, ¿ya? No se van a confundir. Cuando hablamos de inicio de la contracción muscular, todo inicia con la señal nerviosa. Pero ¿cómo es el proceso de contracción muscular? El libro de Ross lo dice o lo especifica que se llama o se denomina a ese conjunto de eventos que sucede, se le conoce como el ciclo de los puentes transversales, ¿ya? Básicamente, a todos los eventos de la contracción se le conoce en conjunto el ciclo de los puentes transversales. Ese ciclo de los puentes transversales tiene 5 etapas, ¿ya? Que la vamos a tocar ahorita. La primera etapa es cuando la tropomiosina se desplaza, deja libre a mis sitios de unión de actina y la cabeza de miosina se une. A ese proceso se le conoce como adhesión. Es la primera parte o la primera fase del ciclo de los puentes transversales. Básicamente, lo que pasa es que las cabezas de miosina se unen o se pegan al filamento de actina. Ocurre adhesión. ¿Qué es lo segundo que ocurre? Lo segundo que ocurre es la flexión o generación. Aquí está en esta imagen. Ocurre la flexión. Básicamente, cuando la cabeza de miosina se une a la actina, viene una molécula de ATP. Esa molécula de ATP se une a la cabeza de miosina y le da energía. Entonces, con esa energía que hace la cabeza de miosina, se flexiona, ¿ya? Esa es la segunda etapa del ciclo de los puentes transversales, la flexión. La cabeza de miosina, al tener la energía del ATP, se flexiona, ¿ya? Entonces, cuando
la cabeza de miocina logra flexionarse, es como, imagínense ustedes, como si fuera un resorte o como si fuera un resorte. Si ustedes lo estiran hacia un lado y lo sueltan, ¿qué pasa? El resorte va al lado contrario. ¿Por qué? Porque se generó fuerza, ¿no? Si ustedes agarran un resorte, lo estiran de un lado, lo sueltan y se va para el otro. Básicamente lo mismo ocurre a este nivel de la contracción muscular. Cuando la cabeza de miocina se une al filamento de actina y llega al ATP, el ATP le da la energía ¿para qué? Para que se flexione. Entonces la cabeza de miocina se flexiona y ocurre la siguiente etapa que es la generación de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza de miocina, una vez que está flexionada, va a desplazar cuando se suelta hacia adelante a la actina. Imagínense esto de acá. Acá yo tengo a los filamentos de actina, mis filamentos de miocina. ¿Qué pasa? El filamento de la cabeza de miocina se une a la actina y cuando llega al ATP, esta se flexiona hacia atrás. Entonces, con la salida de la molécula de ADP, esta genera fuerza y esa es la tercera etapa del ciclo de los puentes transversales, generación de fuerza. Esa generación de fuerza básicamente es que si yo flexiono la cabeza de miocina hacia un lado, al momento de desplazarse lo va a desplazar hacia el centro, ¿ya? Y eso genera la generación de fuerza. Cuando la cabeza de miocina termina de empujar hacia adelante, por así decirlo, al filamento de actina, ocurre la cuarta etapa que es la separación. Entonces, si la cabeza de miocina se unió, que es la adhesión, se flexionó gracias al ATP, generó la fuerza y empujó el filamento de actina, que es la tercera etapa, ocurre la separación y después nuevamente se vuelve a unir. Y esa es la última etapa del ciclo de los puentes transversales que se conoce como la readhesión. ¿Por qué? Porque se está volviendo a unir. Ya un poco complejo, se lo voy a hablar esta partecita cuando nos veamos de nuevo. ¿Ya? Básicamente, el ciclo de los puentes transversales tiene esas 5 etapas. La primera es la adhesión, cuando la cabeza de miocina se une al filamento de actina, llega el ATP y flexiona la cabeza de miocina, ocurre la segunda etapa, que se llama flexión. El ATP se gasta, genera ADP, y ese gasto de la energía hace que el filamento de miocina empuje al filamento de actina. Eso es la tercera etapa, que se conoce como la generación de fuerza. Una vez que se genera la fuerza y se empuja el filamento de actina hacia el sentido anterógrado, se separa, y esa es la cuarta etapa, separación de la cabeza de miocina. Y nuevamente se vuelve a unir para seguir repitiendo el mismo proceso una y otra vez hasta que el tejido se encuentre contraído. ¿Ya? ¿Cuándo termina la contracción? Cuando el calcio se va. ¿Ya? No se olviden, esta suele ser una pregunta de examen con el doctor. ¿Ya? ¿Cuándo se inicia la contracción muscular? Cuando hay acetilcolina. La acetilcolina hace todo el proceso que les dije. ¿Y cuándo acaba? Cuando se va el calcio. ¿Ya se entiende, no? ¿O quién tiene un poco de chiperío todavía? Todo inicia cuando la acetilcolina se libera y todo acaba cuando el calcio nuevamente vuelve a su almacén, que se conoce como el retículo endoplásmico rugoso o sarcoplasma. ¿Ya? Entonces, vayámonos un poquito más a la clasificación histológica para que ustedes me entiendan. Nosotros decíamos que el tejido muscular se clasificaba en tejidos estriados y en tejidos lisos. ¿Por qué se llamaba estriado? Por la presencia de estos sarcómeros que le daban esta característica histológica. Dentro de la clasificación de los estriados tenemos el tejido estriado esquelético, tenemos el tejido estriado cardíaco y hay uno que es similar al tejido esquelético que se le conoce como tejido estriado visceral. ¿Ya? Y este tejido estriado visceral solo se encuentra en muy pocas zonas, la lengua y parte de la porción superior del esófago. No hay más. ¿Alguien me puede decir dónde encontramos tejido muscular esquelético? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué dicen? ¿Dónde encontramos tejido muscular esquelético?
Lo encontramos casi en todo el cuerpo, principalmente son los que se insertan en los huesos. Ya. Todo tejido muscular que tiene origen e inserción en un tejido óseo es considerado esquelético. No se olviden de eso, ¿ya? Ahora, ¿dónde encontramos tejido muscular cardíaco? Es fácil, lo encontramos a nivel del corazón, a nivel del miocardio. Ya recubre todo el miocardio, es básicamente el miocardio, y es gracias a esto que el corazón tiene la capacidad contráctil y esa generación de fuerza permite a que la sangre circule, bombee. Hay una característica especial entre el esquelético o el cardíaco o el visceral. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando uno habla de la contracción muscular, todo inicia con la señal nerviosa y esa señal nerviosa podía ser voluntaria o involuntaria. El tejido cardíaco no se contrae a voluntad, no pueden ustedes decidir cuándo van a contraer el corazón y cuándo no. Es algo que ocurre de manera involuntaria, ¿ya? Es por eso que todas las funciones involuntarias están determinadas o por el sistema nervioso autónomo, ya que lo vamos a hablar después. El sistema nervioso autónomo se encarga de todas las funciones involuntarias. El tejido muscular cardíaco es un músculo involuntario. Uno no decide cuándo contrae el corazón o cuándo deja de contraer el corazón. No. El único músculo o los únicos músculos sobre los cuales tenemos voluntad o podemos decidir si contraer o no es el tejido muscular esquelético. Usted puede decidir si contraer o no ese tejido muscular y parte de los tejidos musculares estriados viscerales, ¿ya? Uno puede decidir mover la lengua, claro que sí. Uno puede decidir deglutir, claro que sí. Uno puede decidir iniciar o detener el proceso de defecación, claro que sí. No se olviden que a nivel del conducto anal, cuando uno quiere o tiene la necesidad de defecar, existe o hay el esfínter anal externo, ¿ya? Y ese esfínter anal externo es tejido muscular visceral, estriado visceral, ¿ya? Y uno puede decidir si contraerlo o no, claro que sí, ¿ya? Entonces, los únicos tejidos musculares que se contraen a la voluntad de cada uno es el esquelético y el visceral, el estriado visceral, ¿sí? No podemos controlar ni el cardíaco ni el liso. Esos se mueven por función del sistema autónomo, del sistema nervioso involuntario, el que uno no puede controlar. ¿Ya? Pero volviendo a la clasificación histológica, teníamos los estriados, ahí estaba el esquelético, el estriado visceral y el estriado cardíaco. Y el liso solo tenemos uno, tejido muscular liso. El tejido muscular liso se encontraba revistiendo la mayoría de vísceras. Algunos le dicen vísceras huecas, puede que sí, puede que no, ¿ya? Hay excepciones que son de músculo liso que no son específicamente vísceras huecas, ya que lo vamos a tocar después. Pero de predominancia el tejido muscular liso está en órganos viscerales. Cuando ustedes observan el tejido muscular estriado, a ver, ya. Cuando nosotros observamos el tejido muscular estriado, si ustedes se acuerdan, este claramente tenía su endomisio, que es la membrana de tejido conectivo que recubre a cada una de las fibras musculares. Es que teníamos el perimicio, que es la membrana de tejido conectivo que recubre a todo el fascículo, y tenemos el epimicio, que es la membrana de tejido conectivo que recubre a todo el músculo. Ahora vamos a saltar a su compañera, compañero. Ya. Ahora aquí viene lo importante, cómo nosotros reconocemos tejido muscular estriado, esquelético, en una placa histológica. A ver, alguien que tenga ojo de halcón, ¿quién me dice qué tejido es este? Adiposo, ¿Qué tipo? unilocular. Exactamente, ¿no? Bien, esto de acá es tejido adiposo unilocular, ¿ya? Lo que hemos visto durante la última clase, ¿no? Esto que vemos de acá es tejido muscular, ¿ya? Esto de acá también es tejido muscular, pero ¿cómo? ¿Cómo uno sabe si es o no tejido muscular? Aquí importa mucho el corte histológico, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen de acá,
el tejido muscular es como si fuera un tubito, ya es largo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros cortáramos transversalmente ese tejido muscular? ¿Se va a ver el centro del tubo o no? Entonces, aquí para observar tejido muscular se requiere conocer el corte, a qué nivel se está haciendo el corte. ¿Es un corte transversal o es un corte longitudinal? Porque no se va a ver igual un tejido muscular en corte transversal, ni se va a ver igual un tejido muscular en corte longitudinal. Es muy importante entender eso. Esta imagen que nosotros vemos acá es tejido muscular estriado esquelético en un corte transversal, ¿ya? Básicamente agarraron al fascículo muscular o al músculo y lo cortaron de manera transversal. Entonces yo estoy viendo la parte interna, desde la cara superior, cara inferior, pero yo estoy viendo la parte interna de todo ese fascículo. Es por eso que se pueden ver pequeños fascículos, no, perdón, pequeñas fibras, ¿ya? Todo esto de acá sería un fascículo muscular y fíjense que cada uno de este fascículo está conformado por un montón de fibras musculares. Cada una de estas es fibras. ¿Y se puede observar sus límites? Claro que sí, ¿ya? Fíjense que están, o se pueden observar los límites de cada una de estas fibras musculares, ¿ya? Esto es un corte transversal. ¿Cómo yo sé que es esquelético? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las características de una célula muscular esquelética? Núcleo, el núcleo periférico y tenía varios núcleos. Excelente. Las fibras musculares presentan núcleos periféricos. A ver, para que me entiendan, si yo observo esta de acá, se puede ver en mi punterito, ¿no? El puntero, o no se puede ver. Se puede ver. Ya. Si ustedes observan esta imagen de acá, esto de acá es una fibra muscular, ¿ya? Está cortada transversalmente. ¿Cómo yo sé si es cardíaca o esquelética? Fácil, su núcleo. ¿Dónde está su núcleo? ¿Está en el centro o está periférico? El núcleo es este, por ese caso. ¿Dónde observan el núcleo ustedes? En la periferia. Está en la zona periférica del tejido. Por ende, ¿qué tipo de tejido muscular es? El triado esquelético. Exacto, ¿ya? Triado esquelético. Exacto. Veamos la diferencia con el cardíaco. El tejido muscular cardíaco, ¿ya? Es parecido al esquelético y uno se puede llegar a confundir, sí. La gran diferencia entre el tejido muscular esquelético y cardíaco es la posición de sus núcleos. Creo que acá tengo uno más bonito, a ver. Eh, 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 eh. Ya. Analicemos esta imagen. Esta imagen de la izquierda, ¿qué es para ustedes? ¿Es tejido muscular? Claro que sí. ¿Pero de qué tipo? ¿Es esquelético o cardíaco? ¿Cómo está la disposición de sus núcleos? Por ejemplo, agarramos esta de acá, esta fibra muscular. ¿Cómo están sus núcleos? Periféricos. Y hay muchos núcleos. Entonces es una fibra muscular que tiene multinúcleos y aparte núcleos de disposición periférica. La imagen de la izquierda es un estriado esquelético, pero la imagen de la derecha es un estriado cardíaco, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia acá? Los núcleos. Fíjense que los núcleos están en el centro de la fibra muscular, no están en la periferia. Y en el caso de la imagen de la derecha, es un corte longitudinal de la fibra cardíaca, ¿ya? Acá. Entonces, el tejido muscular cardíaco, que se encuentra netamente en el corazón, se caracteriza principalmente por la presencia de núcleos centrales. Los núcleos de una fibra muscular cardíaca siempre están céntricas y solo es una, no tiene 20 núcleos o 10 núcleos, un ejemplo, ¿no? Hipotético. Solo tiene un solo núcleo y ese único núcleo que tiene es central. ¿Ya? ¿Alguien más se quiere unir? La disposición del único núcleo que tiene el cardíaco es disposición central. Entonces, si ustedes observan una placa histológica, aquí tengo, por ejemplo, ya, esta de acá.
Si ustedes observan una placa histológica, primero que nada tienen que ver o entender el corte que se le hizo al músculo. ¿Es un corte longitudinal o es un corte transversal? Y aquí yo tengo la diferencia. El de la izquierda es un corte transversal y el de la derecha es un corte longitudinal. No, al revés, me confundí. El de la izquierda es un corte longitudinal y el de la derecha es un corte transversal. ¿Se puede ver la diferencia? ¿O cuál pueden decir ustedes que es la diferencia entre estas dos imágenes? ¿Cómo se ve la de la izquierda? Es como si fuera pequeños fibras largas. Se ve cada una de las fibras. Acá hay una, acá hay otra, y todas están en una misma disposición, ¿no? Pero fíjense en la imagen de la derecha, parecieran formas geométricas, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido cortadas de manera transversal. Eso es la gran diferencia. Lo primero que yo tengo que hacer al momento de identificar un tejido muscular es ver su corte. ¿Qué corte estoy viendo? Estoy viendo un corte longitudinal, un corte transversal de ese tejido muscular. Lo primero, porque gracias a ese dato yo voy a poder entender mejor la disposición. Es más fácil identificar un tejido muscular cuando es en corte transversal. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo corté la fibra muscular, toda esta de acá es mi fibra muscular, es fácil ver dónde están sus núcleos. Si su núcleo estuviera acá en el centro, que creo que tengo una imagen más adelante, si su núcleo estuviera acá en el centro, no la dudo, es tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo central. Pero en este caso, fíjense, tiene núcleos en la periferia de cada célula muscular. Entonces, no puede ser cardíaco, ¿ya? No puede ser. ¿Por qué? Porque su núcleo es periférico. Por ende, es un tejido muscular esquelético, ¿ya? Esa gran diferencia histológica. Ahora, en la imagen de la izquierda, si a mí me ponen una placa longitudinal, ¿cómo yo puedo saber si es esquelético o cardíaco? Me fijo en dos cosas, en el núcleo y en la cantidad de espacios, ¿ya? Algo un poco tal vez extraño. Si ustedes observan esta imagen de la izquierda, fíjense que entre las fibras musculares apenas hay espacios, ya hay uno que otro espacio en blanco, sí, pero son pequeños espacios. Pero si nosotros observamos una fibra muscular cardíaca, la fibra muscular cardíaca se caracteriza por presentar abundantes espacios, ¿ya? Si ustedes ven una placa de tejido cardíaco, fíjense que hay un montón de espacios y esos espacios son mucho más amplios de lo que son en el tejido muscular esquelético, ¿ya? Es decir, que las fibras musculares cardíacas no están tan pegadas como lo están en el tejido muscular esquelético. Obviamente, esto es algo que solo se observa a nivel histológico. En nuestros órganos en vivo, obviamente no hay esta disposición de que uno está más separado, otro está más junto, no. Simplemente es algo que se puede llegar a observar en la placa histológica y me ayuda a determinar qué tejido muscular estoy viendo. Estoy viendo tejido muscular esquelético o tejido muscular cardíaco, ¿ya? Ese es un dato, una característica histológica importante. ¿Cómo yo reconozco que es cardíaco? En el caso de una placa longitudinal, el núcleo es central, siempre el núcleo es central. Fíjense, todo esto es la fibra muscular y el núcleo está central. Todo esto es la fibra muscular y su núcleo está central. Todo esto es la fibra muscular y su núcleo está centralizado. Un dato histológico. ¿Cuál es el otro? En la fibra muscular cardíaca hay presencia de espacios entre fibras. Entre cada una de las fibras musculares hay bastante espacio y este espacio es muy notorio, ¿ya? En una placa histológica. Pero hay un dato más, hay una característica histológica más importante al momento de reconocer tejido cardíaco. El tejido cardíaco presenta estas zonas. Fíjense que aquí hay una línea. Acá también puedo ver una línea. Acá también hay otra línea. Acá hay otra línea. Fíjense que la flechita me está señalando la línea. Esas líneas no son porque sí o no son que aparecieron de la nada, no. Tienen un nombre en la placa histológica. A estos segmentos de la fibra muscular se les conoce como discos intercalares, ¿ya? Es decir, la fibra muscular cardíaca presenta lo que se conoce como discos intercalares. ¿Y qué son esos? ¿O qué es? Básicamente es el punto o el sitio donde se une una fibra muscular cardíaca con otra,
básicamente. Es como si las fibras musculares cardíacas se agarraran de la manito. Entonces, en este sitio de unión es donde se puede observar el disco intercalar. Quiere decir que esta fibra muscular de acá y esta fibra muscular de acá se unen en este punto, en este segmento que se conoce como disco intercalar. Histológicamente hablando, los discos intercalares están formados principalmente por uniones en hendidura, ¿ya? O las uniones comunicantes que se les conoce. Es gracias a eso que toda la señal eléctrica o toda la señal nerviosa que recibe una fácilmente se la pasa a otra. ¿Por qué? Porque tienen conexiones, ya uniones en hendidura, uniones comunicantes que rápidamente permiten el paso de la señal nerviosa, de la señal eléctrica de una fibra a otra. Es por eso que en el caso del tejido cardíaco se contrae simultáneamente, ¿ya? No se contrae una fibra más antes, después de otra, no, se contrae todo al mismo tiempo. ¿Para qué? Para generar una circulación buena, ¿no? Si no se contrae bien, hay enfermedades. Entonces, estos discos intercalares son puntos de unión entre fibras musculares cardíacas y son de tipo unión comunicante, unión en hendidura, que lo hemos visto cuando hablamos de tejido epitelial, ¿no? Había uniones entre células. Una de esos tipos de uniones es la unión en hendidura, que lo tiene el disco intercalar, ¿ya? Hasta acá les di 3 datos que son los más importantes al momento de reconocer una placa de corazón o de tejido muscular cardíaco. ¿Cuál era uno? Uno, la disposición de sus núcleos. En el tejido cardíaco, el núcleo siempre es central. Dos, en la placa histológica de un tejido cardíaco hay abundante espacio en la placa longitudinal, ¿ya? No quiere decir, por ejemplo, en acá, esta de acá es una placa transversal. Y fíjense que hay abundante espacio, pero no significa que esta sea cardíaca porque tiene mucho espacio, no, porque es el corte, ¿ya? Es la diferencia que hace el corte. Si en una placa longitudinal llego a observar abundantes espacios, aparte llego a observar un núcleo central y por último llego a observar estas zonas, estas líneas de coloración más oscura que se denominan discos intercalares, definitivamente estoy viendo tejido muscular cardíaco, ¿ya? Esos 3 datos me ayudan a mí o me facilitan a mí poder reconocer una placa de corazón, ¿ya? O hacer la diferenciación entre una placa de un músculo cualquiera a una placa de corazón. ¿Se entendió hasta ahí? Es lo que yo quiero que a ustedes se les quede. ¿Cómo yo diferencio corazón de músculo esquelético? Estos 3 datos: núcleo central, espacios interfibras y discos intercalares. Si yo veo esas 3 características en una placa, es cardíaco. ¿Y cómo yo reconozco que es tejido muscular esquelético? Las fibras son más juntas, hay poco espacio, núcleo periférico y abundantes núcleos. Una fibra muscular puede tener 2 o 3 núcleos dependiendo de la observación que se haga en la placa, ¿ya? Sus núcleos son periféricos y las fibras musculares están más juntas. ¿Se entiende, no? Es lo que yo quiero que ustedes se acuerden. Por ejemplo, esta imagen de acá, ¿qué me dicen que es? ¿Tejido muscular esquelético o cardíaco? Acá abajito tenemos el corte longitudinal. ¿Qué dicen que es? Perdón, el corte transversal. Si a ustedes les mostrara esa placa en su examen, ¿qué me pondrían? Pondría cardíaco porque pareciera que los núcleos son centrales. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene discos intercalares, aunque mucho espacio entre células no le veo, aunque sí en algunos lados sí. Ya. Fíjense, acá estas líneas se ven y se notan bien, y en la placa histológica se nota igual, simplemente hay que observarlo, ¿ya? Fíjense que los núcleos están centrales, pero por si la dudo, aquí yo tengo mi plaquita de transversal y fíjense cómo está. El núcleo, ¿dónde está? En el centro. Y aquí yo confirmo realmente que su núcleo es central, ¿ya?
Y obviamente, aparte de que tiene núcleo central, veo estas zonas, estas líneas de coloración intensa que se conoce como disco intercalar. Entonces no la voy a dudar, es tejido muscular cardíaco, ¿ya? A ver, esta se ve fea. Otra. Ya, esta imagen de acá, ¿qué es para ustedes? La de la derecha. ¿Qué me puede decir? Cardíaco. ¿Por qué? Porque la célula se ve central, hay mucho espacio entre célula y célula en una placa longitudinal, aunque los Ya, discos no lo veo bien. ya, los discos no se ven muy bien. Acá hay un disquito, acá hay otro disco intercalar. Sí, en esta placa no se observan. Hay placas que sí se observan bien, otras que no. Es dependiendo de del ojo, ¿ya? Pero yo creo que hasta acá es lo que me interesa, esa parte. Cómo yo reconozco cardíaco y cómo yo reconozco esquelético. En la parte práctica es lo que más les voy a pedir que se aprendan bien, ¿ya? Porque en teoría ustedes ya pueden agarrar su libro y leer cómo se contrae el músculo, ¿ya? Pero igual lo vamos a tocar para que no se les quede la duda. ¿Hasta aquí alguna duda? Si yo les pongo una placa, pueden, o bueno, tienen los criterios ya para reconocer si es esquelético o si es cardíaco, ¿ya? Solo es fijarse la disposición de sus núcleos, fijarse si tiene discos, no tiene discos, si hay espacio, no hay espacio entre fibras. Solo eso necesito, ya puedo decir si es una fibra muscular esquelética, es una fibra muscular cardíaca, ¿ya? Esto, estas características histológicas solo me sirven para el tejido estriado. Ya en estos casos ambos son estriados. Pero ¿qué pasa con el liso? Que ahorita lo vamos a tocar. ¿Cómo yo reconozco una fibra, un tejido muscular liso? ¿Cómo yo sé que estoy viendo tejido muscular liso? Evidentemente, el tejido muscular liso no se va a ver estriaciones, no se va a ver discos intercalares, no. Lo que una fibra muscular lisa o una célula muscular lisa, lo único que tiene es su núcleo central y su aspecto fusiforme, ¿ya? Y fíjense que la disposición del tejido muscular es como bloques, ¿ya? ¿Cómo están? Están básicamente uno encima del otro, así bien pegaditos, son bastante juntos. Las células musculares lisas siempre están bastante juntas. Hay de dos tipos, el músculo liso unitario y el músculo liso, perdón, el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario, ¿ya? Es algo importante, sí. Cuando hablamos de músculo liso multiunitario, quiere decir que para que estas células, por así decirlo, se contraen cada una por diferente terminación nerviosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que para que todo este tejido muscular liso se contraiga, cada una de estas células lisas tienen que recibir una terminación nerviosa. Es decir, a cada una de estas células musculares les tiene que llegar una terminación nerviosa, si no, no se contrae. Pero cuando hablamos de tejido muscular unitario, es que solo reciben una sola fibra nerviosa. Fíjense que aquí solo hay una y está pasando por el centro de todo. Entonces, ¿qué pasa en el músculo liso unitario? Si esta fibra genera señal, esta la capta y se la empieza a propagar al resto de células musculares lisas. Entonces, al final, todas se contraen al mismo tiempo, ¿ya? Es una característica, una clasificación más funcional, más hablando de la función del músculo liso. Hablamos de unitario cuando hay una sola fibra nerviosa que genera la señal eléctrica o la señal nerviosa, y esa señal nerviosa, las fibras musculares se la van pasando unos a otros, ¿ya? Es como, por ejemplo, el copia del examen, ¿no? Se lo van pasando uno a otro y al final todos tienen el mismo copia y hacen el examen, ¿no? Pero en el caso de las células del músculo liso multiunitario, cada una de las células muscular tiene que recibir su terminación nerviosa, si no, no puede contraerse. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende ese concepto? Gracias a que las células musculares pueden propagar su señal eléctrica, gracias a que están, y si ustedes observan la imagen, fíjense que las células musculares muy unitarias, fíjense que tienen pequeñas conexiones una con otra, están conectadas por proyecciones citoplasmáticas. Nuevamente, tienen el mismo tipo de unión
que presenta las fibras musculares cardíacas, presentan uniones en hendidura o uniones comunicantes. Esas uniones permiten que la señal fácilmente pase de una célula a otra célula a otra célula y al final todas las células se contraigan al mismo tiempo, ¿ya? Eso es en el caso del músculo unitario. Pero en el caso del músculo multiunitario es que cada una de esas células musculares lisas requiere de una terminación nerviosa. Ya no se contrae todas, no todas reciben una sola, sino que cada una recibe una terminación nerviosa diferente y gracias a eso llegan a contraerse. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, no? ¿O no? El mecanismo de contracción de la fibra muscular lisa es muy diferente de la fibra muscular esquelética o de la fibra muscular cardíaca. En el caso de la esquelética y de la cardíaca es básicamente el mismo procedimiento que les dije. Hay sarcómeros, esos sarcómeros tienen sus filamentos de actina, miosina bien organizados y generan todo el ciclo de puentes transversales y generan contracción. Pero en el caso de la célula muscular lisa, ella no tiene sarcómeros, ¿ya? Los sarcómeros, esa disposición de las proteínas, es que le dan al aspecto de la célula una estriación. En el caso del músculo liso, como no tiene sarcómeros, no tiene estriaciones. No se ve ni una estriación. ¿Por qué? Porque no hay presencia de sarcómeros. Es por eso que se llama tejido muscular liso. Ya su mismo nombre me está ayudando a entender que lo que yo voy a observar en una placa histológica es liso. Voy a ver el núcleo, pero no voy a ver estriaciones. A pesar de que no tienen la misma organización en sarcómeros, tienen las mismas proteínas para iniciar contracción. Tienen filamentos de actina, tienen filamentos de miosina, no tienen complejo troponina, ¿ya? Fíjense en esta imagen de acá. Las células musculares lisas lo que tienen son estas regiones que se conocen como cuerpos densos, ¿ya? Y de los cuerpos densos, o los filamentos de actina, perdón, se conectan a los cuerpos densos. Fíjense que de cada cuerpo denso sale un montón de filamentos de actina, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Entre cuerpos densos, fíjense que los filamentos de actina están interpuestos y entre medio de esos filamentos de actina hay filamentos de miosina, ¿ya? ¿Cómo ocurre el proceso de contracción del músculo liso? Es algo similar al tejido cardíaco, perdón, al tejido esquelético o al tejido cardíaco. Todo inicia con la señal nerviosa. Si no hay señal nerviosa, no se va a contraer ningún músculo, a excepción tal vez del corazón. Pero la mayoría de músculos liso, estriado, visceral, no se contraen si no hay señal nerviosa. Entonces llega la señal nerviosa, en este caso del músculo liso, puede utilizar acetilcolina, pero también puede utilizar calcio. No requiere específicamente acetilcolina, puede ser que el calcio mismo venga del exterior o de la sangre y empiece a generar contracción. ¿Qué ocurre acá? Por así resumírselos, todo el proceso es que los cuerpos densos se van jalando entre ellos, ya se van acercando los cuerpos densos, Es decir, si en este estado está relajado, cuando esté contraído el cuerpo denso va a estar más cercano de otro cuerpo denso. Es como que yo, a ver, un ejemplo que les puedo dar. Es como que yo intentara estirar algo de distintos ejes o de distintos puntos. A ver, ¿cómo les puedo dar este ejemplo? Imagínense ustedes que quieren estirar algo de la derecha y juntarlo con algo de su izquierda, ¿ya? Una soga, algo. Entonces, ustedes van estirando ambos puntos para intentar juntarlos. Entonces, lo mismo ocurre a nivel de la fibra muscular lisa. Los cuerpos densos en el proceso de contracción van juntándose y ese intento de que los cuerpos densos se junten van estirando partes de la membrana citoplasmática. Es por eso que al momento de estar contraídas, las células musculares lisas quedan así, con formas raras. ¿Por qué? Porque imagínense que dentro de esa célula muscular lisa la están estirando de todos lados. Y si yo algo lo estiro de todos lados, queda con una forma rara, una forma irregular. No es ni redonda ni cilíndrica, no. Queda como irregular, ¿no? Eso es básicamente lo que se conoce como fusiforme. Fusiforme quiere decir que tiene una forma inespecífica. No es que tenga una forma cilíndrica, redonda, no.
lo que estamos viendo o cuando hablamos del fusiforme, quiere decir que tiene una forma muy variada. ¿Y de qué depende esa variación? Porque en la fibra muscular lisa se están estirando los cuerpos densos y eso genera estas formas extrañas que puede llegar a adoptar una fibra muscular lisa cuando está en proceso de contracción. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se observa o dónde se encuentra el tejido muscular liso? Principalmente en muchos órganos viscerales, ya incluidos vasos sanguíneos. ¿Cómo se observa el tejido muscular liso? Es este de acá, ¿ya? Principalmente el tejido muscular liso no tiene una disposición muy organizada como lo tiene el tejido estriado, ¿ya? El tejido estriado, ese sí tenía muy buena organización. Estaban las fibras, fascículos y el músculo, ¿no? En cambio, el tejido muscular liso no lo tiene, ¿ya? Fíjense que las células musculares están sobrepuestas una sobre la otra, y tiene una forma más o menos extraña, fusiforme, a lo que se conoce como forma fusiforme. Ustedes pueden observar en la placa de la izquierda, o en esta imagen de la izquierda, un tejido muscular liso, ¿ya? No me dice de qué órgano, porque muchos órganos tienen tejido muscular liso. Solo sé que es tejido muscular liso. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo tal vez hiciera a mayor aumento, puedo ver que varias células presentan tal vez núcleo central, ¿ya? Pero realmente no tiene una forma específica el tejido muscular liso. No tiene una forma que yo pueda decir, este tejido muscular liso. Simplemente el tejido muscular liso carece de estriaciones y eso es lo que a mí me ayuda a identificar fácil. Si yo veo estriaciones, no puede ser tejido muscular liso, tiene que ser eh, obligatoriamente un tejido estriado. Pero si no veo estriaciones y tiene disposición o está en zonas donde hay tejido muscular, entonces yo pienso que es tejido muscular liso. ¿Por qué? Porque yo no estoy observando la presencia de estriaciones, ¿ya? Por ejemplo, a ver acá. Esta es una placa donde no solo hay un tejido, hay muchos tejidos, ¿ya? Específicamente, ¿dónde está el tejido muscular? Es este de acá. ¿Dónde está el puntero? Es este de acá, ¿ya? ¿Tiene forma? No. Obviamente sigue la forma que le da el tejido, el órgano, perdón, ¿ya? Pero si nosotros hiciéramos mayor aumento, probablemente veríamos algo similar a lo que vimos en la izquierda. Ya no tiene una forma específica el tejido muscular liso, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Cómo reconozco liso? Porque no hay estriaciones, básicamente. Si hay estriaciones, es estriado. ¿Alguna duda hasta acá? Generalmente no les van a poner liso, porque como una pregunta de examen, o tampoco les voy a poner una placa reconozca tejido muscular liso. ¿Por qué? Porque es bastante variable, no es fácil de reconocer porque tiene formas muy variables el tejido muscular liso. Pero el estriado esquelético y el estriado cardíaco tienen todas las señales para decirme si es cardíaco o es liso, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Esta partecita me olvidé comentarles, ¿ya? Sí, algunas veces le digo, ¿no? Les pongo en las diapositivas una que otra pregunta de examen que a veces son complejas, ¿ya? En este caso de acá, esto es una pregunta de examen que suele colocar bastante el doctor. Fíjense que esto de acá es una fibra muscular, ¿ya? En este caso, si su núcleo está central, puede ser cardíaca, puede ser, en este caso es cardíaca, ¿no? Porque su núcleo está central, pero puede que también que sea esquelética y su núcleo estaría periférico. Ya. Lo que me interesa acá es la disposición del retículo endoplásmico, ¿ya? Fíjense que la disposición del retículo endoplásmico rugoso es muy diferente de cualquier célula. Pareciera, o es, perdón, que el retículo endoplásmico rugoso abraza externamente a toda la fibra muscular y fíjense que genera, a partir del tejido retículo endoplásmico rugoso, empieza a generar pequeños tubitos, ¿ya? A estos tubitos se le conoce como los túbulos T, ¿ya? Y a partir de estos túbulos T le acompaña una cisterna, ya que también es proyección de la membrana citoplasmática de la fibra muscular. Básicamente, aquí la pregunta es, cuando hablamos de tejido muscular
cardíaco se caracteriza por tener un túbulo T acompañado de una cisterna. Es decir, cada túbulo T tiene al ladito de ella una cisterna que básicamente es una proyección de membrana citoplasmática. A estos dos amiguitos se las conoce como diada, ¿ya? La diada del tejido muscular cardíaco tiene la presencia de un túbulo T y de su cisterna correspondiente. Esto es característico del cardíaco. ¿Cómo es el esquelético? Que no lo puse acá. El esquelético se caracteriza por tener una triada, es decir, tiene tres, no solo tiene uno. Se caracteriza el esquelético por tener un túbulo T y dos cisternas terminales. ¿Ya? ¿Se entiende por ahí? Sí, ¿no? En el caso del cardíaco, es una diada. Tiene un túbulo T acompañado de una cisterna terminal. En el caso del estriado esquelético, tiene una triada, un túbulo T y dos cisternas terminales. Sí, esa es la pregunta de examen que suele colocar bastante el autor. Y la puse acá para que cuando la vean digan, ¿qué fue eso? Yo nunca escuché de eso. Es una disposición del retículo endoplásmico a nivel de la fibra muscular. ¿Ya? Hablo de esto más y terminaríamos esta partecita de tejido muscular. ¿Ya? Y los dejo, o ya no los canso más. El tejido muscular cardíaco, ya el corazón, tiene una propiedad fisiológica, una función importante, ¿no? Todos le dicen al corazón que su principal función es generar latidos, ¿no? Y ese latido genera la circulación. Pero el tejido muscular cardíaco también tiene una cierta función hormonal o endocrina, ¿ya? Fíjense que el tejido cardíaco secreta un factor que se conoce como el factor péptido natriurético auricular, ¿ya? Abreviado es el PAN o también ANP, es el péptido natriurético auricular. Y también secreta el péptido natriurético cerebral, o lo que se abrevia BNP, PNB, ya no importa la abreviación. Pero ¿qué son estos péptidos, perdón, y qué hacen? ¿Ya? El cuerpo o el organismo tiene una propiedad importante de regular su equilibrio, ¿no? Está en constante equilibrio, ¿para qué? Para que no haya enfermedad. El corazón trabaja de la siguiente forma con este péptido. Yo les hago una pregunta a ustedes y que me gustaría que me respondan. ¿Cuánto es el aproximado de cantidad de volumen sanguíneo que tenemos nosotros? ¿Cuánto volumen sanguíneo nosotros tenemos? Una persona normal, sana. Aproximado. 5 o 6 litros. 5 a 6 litros, ¿no? Los hombres tienen un poquito más que las mujeres. Eso es lo normal. Claro que sí, todos tenemos aproximadamente 5 a 6 litros circulando en la sangre. Pero ¿qué pasa si yo agarro y empiezo a tomarme un botellón de 3 litros de agua y me empacho de agua? ¿O qué pasa si yo estoy bien y en el hospital agarran y me ponen un suero a través de la vena, un suero de 1 litro, digamos, ¿no? Entonces ahí aumenta la cantidad de volumen sanguíneo que no tengo. Cuando el volumen sanguíneo aumenta o cuando el volumen sanguíneo disminuye, en ambos casos no nos sirve o puede llegar a provocar perjuicios para el organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano para regular? El corazón, cuando detecta grandes volúmenes de sangre, secreta este péptido, el péptido natriurético auricular. ¿Y qué hace? Hace que el riñón empiece a eliminar mayor cantidad de agua, ¿ya? Y esto es, ¿cómo lo pueden ustedes observar este fenómeno? Ustedes están ahorita tranquilitos, vayan y tómense 2 litros de agua, así de golpe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Si ahorita se van y se toman 2 litros de agua. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué dicen, chicos? Si yo voy ahorita y me tomo 2 litros de agua, ¿qué va a pasar? Aumentaría la cantidad de sangre, suponiendo, y el corazón, bueno, el tejido cardíaco secreta el péptido natriurético auricular y eso hace que el riñón libere más cantidad de agua. Claro.
si yo ahorita agarro, me tomo 2 litros, no va a pasar ni media hora de que voy a tener ganas de orinar y voy a orinar y voy a orinar y mientras más agua, más ganas de orinar. ¿Tiene correlación con lo que estamos hablando? Sí. ¿Por qué? Porque si yo me meto 2 litros de agua, el cuerpo absorbe el agua y lo absorbe muy bien, por cierto. Entonces, en la sangre ya no va a haber 5 litros, puede que exceda su volumen. Entonces, el corazón que detecta estos cambios de volumen va a empezar a secretar péptido natriurético auricular y ese péptido va a ir al riñón y va a estimular a la eliminación de agua. Entonces, si ustedes agarran y se toman 2 litros de agua, van a querer orinar, van a querer orinar. ¿Por qué? Porque el riñón está eliminando más agua y esa agua se va a ir como orina. ¿Se entiende, no? Entonces, el corazón tiene esta capacidad importante, aparte de que genera latidos cardíacos, aparte de que estimula la circulación, también regula los volúmenes de sangre dentro del cuerpo. Si yo tengo mucha sangre, es decir, mucha volemia, entonces el cuerpo intenta regular. Si yo tengo mucha cantidad de líquido en la sangre, el cuerpo intenta eliminar. Y ocurre lo mismo, si yo tengo poquita cantidad de líquido en la sangre, el cuerpo intenta retener, ¿ya? El cuerpo siempre va a trabajar estático, la homeostasis, el equilibrio fisiológico. En este caso, el corazón, el tejido muscular cardíaco, tiene esta capacidad, secreta péptido natriurético auricular. ¿Cuál es su función? En el caso de que haya muchas volemia, mucha cantidad de líquido en sangre, estimula a mayor eliminación de agua. ¿Se entiende, no? ¿Alguien le quedó una duda de esta parte? Ya. Si quieren, hagan el experimento. Ahorita agárrense y vayan a tomar 1 litro de agua y no va a pasar ni media hora que van a tener ganas de orinar. ¿Ya? El cuerpo, o lo que estaría sucediendo en ese caso es que el agua al entrar en circulación aumenta volemia, el corazón dice, pucha, no, hay mucho líquido, hay que empezar a reducir un poquito para estar nuevamente en el equilibrio. Entonces el corazón empieza a secretar péptido natriurético auricular, ese va al riñón y le dice al riñón que empiece a eliminar más agua. Entonces por eso uno orina más, ¿ya? Cuando uno consume mucha cantidad de líquidos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Ya cuando nos veamos en clase, la primera semana, vamos a ver placas. Y lo único que les voy a pedir es que es muscular cardíaco, es esquelético, ¿ya? Eso es lo que más me interesa acá. En el caso del proceso de contracción muscular, ¿es complejo? Sí. Les mandé un video hace tiempo, les los voy a volver a reenviar para que me entiendan, ¿ya? Ese video les va a ayudar a entender mejorcito cómo es que ocurre el proceso de contracción muscular, ¿ya? Está muy bonito ese video y ya después me gustaría que en esta semana, alguno de estos días, habláramos de tejido nervioso y ya a la vuelta directamente nos viéramos con puras placas y así tenemos un tema nomás y vamos al examen o van ustedes al examen. Y su examen práctico, eh, tanto del F1 como del F3, sería una semana después de su examen, ya para no cargarlos. Tienen su examen con el doctor, una semana después tendríamos nuestro examen práctico, ¿les parece? ¿O quieren darlo antes? Está bien, Oxy, me parece bien a mí. ¿Qué dicen el resto? ¿El resto no habla? Está bien. Ya, entonces para no cargarlos mucho, dan su examen con el